Buenos días, chicos, continuamos con nuestras clases de química inorgánica. Bueno, pues el objetivo del curso, si lo recuerdan, es el mismo. Ustedes van a poder desarrollar reacciones químicas inorgánicas utilizando cálculos estequiométricos basados en las propiedades químicas de los reactivos para obtener los productos. Entonces, eso ya lo habíamos visto en el parcial 1. Entonces, justamente este parcial 2 se trata de eso. Se llama nomenclatura de los compuestos inorgánicos, pero vamos a ver desde lo que es una reacción química, cómo se forma una reacción química, qué es un reactivo, qué es un producto, cuánto reactivo tiene que reaccionar para formar el producto, luego cómo nombramos a los compuestos inorgánicos, etcétera. Estos son un poquito más de horas que la unidad 1. Pero pues en realidad como no estamos en presencial, lo voy a tratar de hacer así como que lo más sencillo posible para tratar de acortar las horas y que ustedes se queden con lo esencial, con lo más importante, y que puedan ustedes avanzar hacia el siguiente curso. Ya conocemos los criterios de evaluación. Creo que les fue bastante bien en la primera unidad con la modalidad con la que estamos trabajando, o sea, de no hacerles examen, así que pues vamos a seguir trabajando con esta. Acuérdense que hay que subir a la plataforma los trabajos. Cualquier duda que tengan me dicen, y sobre todo hay que tratar de subirlos el mismo día o lo más cerca del día que sea, porque también cuenta, si lo suben muy tarde pues ya vale menos. Ok, entonces el primer tema de esta unidad se llama Physical and Chemical Changes in Matter. Cambios físicos y químicos en la materia. ¿Qué es un cambio físico? ¿Qué es un cambio químico? Okay, some process or phenomenon exerts actions of the nature of substance. In some of these processes, the substance do not change their composition. O sea que todos los fenómenos de la naturaleza llevan cambios, conllevan a cambios. Algunos de estos cambios no provocan que se altere la composición de la sustancia o de lo que está participando en ella, la composición. Entonces, si no cambia la composición, estos cambios se llaman physical changes, cambios físicos. En otros casos, in other cases, the nature of the substances does change, becoming distinct. They are the so-called chemical changes. Por el contrario, si cambia la composición, se llaman cambios químicos. Entonces eso es como que lo más importante. Por ejemplo, este que está aquí es un cambio físico, porque composition, la composición no cambia. Y ¿por qué no cambia la composición? Porque pues tú cortas una hoja de papel, ¿y qué le pasa a las moléculas que están formando el papel? No se van a alterar, simplemente pues se va a cambiar la forma del papel, pero la composición no va a seguir siendo la misma, ¿no? Va a seguir siendo la misma molécula de celulosa o de lo que esté compuesto, y no va a haber un cambio en la composición del papel. En cambio, esta hoja, si tú la quemas, ¿cómo se va a llamar? Ahí disculpen mi letra, ¿no? Como siempre, pero se llama chemical change, cambio químico. ¿Por qué? Porque la composición cambia. Porque si tú quemas el papel, ahora sí la molécula de celulosa que conforma el papel se va a convertir en otro tipo de moléculas. Va a reaccionar con el oxígeno y va a formar CO2. Y entonces ya no van a ser las mismas, ya no van a estar organizados los átomos de la misma manera. Hay un cambio químico. Entonces ese se llama cambio químico porque hay un cambio en la composición de la sustancia que está reaccionando. Entonces,
Aquí hay algunos ejemplos. En un cambio químico, las reacciones químicas, chemical reaction forms new products. Se forman productos nuevos, hay un cambio en la composición. Por ejemplo, la combustión, tú quemas algo y la materia orgánica que está formando, no sé, pues en este caso la leña o el papel o lo que sea que estás tú quemando, reacciona con el oxígeno para formar CO2 y agua. Entonces ya la composición de eso está cambiando mediante una reacción química. Cuando se oxidan las frutas también, o sea, unos compuestos polifenólicos que están en la superficie de las frutas reaccionan igual con el oxígeno y forman otro tipo de compuestos diferentes a los que estaban antes de oxidarse, y esos compuestos tienen un color marrón. Por eso cuando tú expones la fruta al oxígeno, cuando partes una pera, una manzana, en cuanto al momentito en el que se le expones al ambiente, pues si reacciona con el oxígeno, eso se empieza a poner marrón porque ocurre la reacción de oxidación. Pero nosotros lo podemos ver porque los nuevos productos tienen un color marrón. Entonces hay un cambio químico. La oxidación del hierro, cuando el hierro igual reacciona con el oxígeno, forma otro compuesto diferente al hierro que se llama óxido de hierro, y ese también tiene un color diferente a cuando no está oxidado, y pues es lo que ocurre. La digestión son cambios químicos. ¿Por qué? Porque pues, por ejemplo, si tú te comes un pan, el pan tiene almidón, y el almidón es una estructura así pues muy grandota de muchas moléculas de azúcar pero pegadas. Entonces cuando tú te comes el pan, en tu estómago esas moléculas se rompen para formar moléculas separadas o simples de azúcar. Entonces ya pues pasa, porque por eso los diabéticos no pueden comer pan, ¿no? Entonces la digestión también provoca cambios químicos, provoca que el almidón se convierta en azúcar. Y en cambio los cambios físicos, pues no hay cambios en la materia. Cambia de forma, change form, but no chemical identity. Cambia de forma, pero no su identidad química, no sus compuestos. Por ejemplo, que se derrita un helado, que tritures papel, que hierve el agua. ¿Por qué que hierve el agua no cambia? Porque pues simplemente cambia de estado, ¿no? O sea, se convierte de líquido a vapor, pero sigue siendo H2O. Su estructura es la misma. Cortes madera, etcétera. Y bueno, sabiendo que es un cambio químico y un cambio físico, ahora vamos a ver qué es una reacción química. A chemical reaction is a chemical change. Una reacción química es un cambio químico in which one or more substances are transformed into a different one or more, en la que una sustancia se transforma en otra diferente o en otras diferentes, ¿ok? Antes de la reacción eran A y B, después de la reacción se llaman C y D. Son cosas diferentes, ya no son la misma. Entonces, eso es una reacción química. En una reacción química, bueno, pues aquí dice, ¿no? The initial substances are called reagents because they are ones that react, and the final substances are called products. Okay, las sustancias iniciales antes de la reacción se llaman reactivos, reagents. Estos se llaman reagents. Y las sustancias finales se llaman products or called products. ¿Qué es lo que define esto? Esta flechita, ¿no? Esta flechita es lo que decide el antes y el después de la reacción. Entonces, antes de la reacción son los que están de este lado de la flechita, y después de la reacción son los que están de este lado de la flechita, ¿ok? Entonces, reactivos y productos. A chemical reaction is associated with a reorganization in the arm of the reagents to form the products. Entonces, es una reorganización de los átomos de los reactivos para formar los productos, ¿ok? Y bueno,
¿Cómo saber nosotros que ocurrió una reacción? Nosotros vamos al laboratorio y mezclamos X con Y cosa. Dos reactivos te doy yo, ¿no? Pon tú que te doy, no sé, agua con alcohol y los mezclas. ¿Qué pasa si los mezclas? Y ya observas tú que si, es un decir, no, obviamente si mezclas agua con alcohol, todos sabemos que no va a pasar nada de esto. Pero si mezclas cualquier otro reactivo que yo te dé que tú no lo conozcas con otro y hay la emisión de calor, emission of light or heat, o sea que empiece a, por ejemplo, que tú mezcles agua con hidróxido de sodio. Ustedes no sé si lo han hecho en el laboratorio, pero si mezclan eso, el líquido se empieza a poner caliente. Entonces al hidróxido de sodio le pones agua y se empieza a poner bien caliente el líquido. Hay la emisión de calor. Se forma un gas, se forma un precipitado. ¿Sabemos lo que es un precipitado? Que por ejemplo tú mezclas dos sustancias en el laboratorio que son así completamente transparentes y cuando las mezclas empieza a formar así como algo sólido. Ese es un precipitado. A lo mejor está ocurriendo una reacción que las dos sustancias por separado, los reactivos, son totalmente transparentes, líquidas, pero cuando las unes reaccionan y forman un producto nuevo que no se disuelve en agua. Entonces empieza como que a precipitar y ustedes ven un sólido. Entonces quiere decir que está habiendo una reacción. Cuando hay un cambio de color también está habiendo una reacción, una emisión de ignoren esta fotito, como que no va aquí, pues, pero si ustedes mezclan dos reactivos en el laboratorio y empiezan a oler algo diferente a lo que eran por separado, es que reaccionó y el producto nuevo tiene olor. Entonces eso es como que otro indicativo de que está habiendo una reacción química. Entonces, para poder comprender un poquito cómo funcionan las reacciones químicas, tenemos la ley de conservación de la masa. Law of Conservation of the Mass. Anton Lavoisier brought tin in a closed container and observed the formation reaction of a white in oxide solid. Lavoisier checked that the total mass remained unchanged. These experiences and other like it served Lavoisier to announce his law. O sea, este señor empezó a hacer experimentos y empezó a ver que mezclaba dos reactivos, se formaba un producto diferente con bueno, muy diferente a los reactivos que utilizó, pero que al pesarlos, la masa del producto, a pesar de que era muy diferente, era exactamente la misma a la de los reactivos que había utilizado. Entonces dijo, pues cambia la composición en una reacción química, pero no cambia la masa. Entonces enunció lo que se conoce como ley de la conservación de la masa, que dice: The law of mass conservation states that in every chemical reaction, the mass of the reacting substance is equal to the mass of the substance that are formed. Aquí no dice más que en una reacción química la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos que se forman. Nothing is created, nothing is destroyed, everything is transformed. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. ¿Okay? Esta es la ley de la conservación de la masa, que seguramente ya la vieron en la prepa. Y pues se comprueba la ley de la conservación de la masa de Lavoisier en la mayoría de las reacciones, o siempre se debe de conservar más bien, y si no se conserva es que pues no está balanceada y ustedes tienen que balancearla. Entonces en este ejercicio, en esta clase, lo que vamos a hacer es aprender a comprobar la ley de la conservación de la masa en las reacciones que ustedes encuentren. Por ejemplo, en esta reacción tenemos esta reacción, ¿no? Tenemos que calcular la ley de la conservación de la masa. Lo primero que tenemos que hacer es buscar las masas moleculares de cada compuesto que está participando en esta reacción. Primero que nada, ¿qué define la reacción? Pues acuérdense, ¿no? Esta flechita. Entonces, ¿qué significa? Que los que están de este lado se llaman reactivos. Y los que están de este lado de la flechita, entonces
nosotros vamos a comprobar que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, ¿ok? La masa de este lado es la misma que la masa de este lado. Entonces, déjenme les borro esto porque luego se hace un cochinero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a calcular la masa de cada átomo. Primero, la masa del hidrógeno. 2. Cuando ustedes vean un número que está aquí a un lado de la molécula esta, afecta tanto a como a ¿no? Significa que hay 2 hidrógenos y que hay 2 cloros, ¿ok? Entonces, pero lo vamos a calcular primero. Aquí lo calculan primero por separado. Entonces, la masa, déjenlo, porque la tabla periódica está acá. ¿Cuál es la masa del hidrógeno? Aquí dice 1.008 y la masa del cloro 35.45. Entonces esta tabla periódica ustedes ahí la tienen que tener a la mano porque la van a necesitar a lo mejor en una fotito o pausar pues pueden pausar el video y tomar un screen, o si no, pues en internet viene, y si tienen una tabla periódica también su tabla periódica tiene. Entonces es la masa atómica. La masa atómica quedamos que del hidrógeno es 1.008 y del cloro 35.45. 1.008, 35.45. Aquí viene como que más, con más decimales. Entonces lo sumamos y es 35.45. Entonces todavía no están tomando en cuenta ese 2. Vamos a borrarlo. Entonces ese 35.45 corresponde a esto. Y ahora la masa del calcio y la del oxígeno. La masa del calcio es 40 y la del oxígeno 16. 40 punto, esta pues es punto, ¿no? Y 15.9999, pues aquí a lo mejor lo hicieron con una tabla periódica diferente y están no redondearon las cifras. Aquí dice 16 y aquí es el oxígeno, aquí dice 16. Oxígeno 16 y acá está con 15.999, pero pues es la misma, solo que lo hicieron con otra tabla periódica. La suma da 56.007, las unidades son gramos mol, entonces es 56.077, corresponde a esto, ¿no? Ahora la de los productos, un calcio y 2 cloros. ¿Por qué 2? Si el numerito está aquí abajo, al único que afecta es al número que está por un lado, ¿ok? Entonces, el calcio, ¿cuánto dijimos? 40.078. Y el cloro, ya habíamos dicho, 35.453, pero se multiplica por 2. ¿Por qué por 2? Pues porque hay 2 cloros, ¿ok? Entonces, 110.984 gramos mol. Esto corresponde a todo esto. Y finalmente el agua. 2 hidrógenos, que el hidrógeno tiene 1.008 y se multiplica por 2, porque son 2. Aquí, ¿no? Y el oxígeno, que no tiene ningún numerito por ningún lado. Este oxígeno no tiene ningún numerito. Entonces, nomás por 1. 15.999 o 16, es la misma. Entonces, la suma de estos dos da 18.013 y corresponde a todo esto. Entonces, ahora vamos a calcular que la masa de los reactivos sea igual a la de los productos. La masa de los reactivos es 36.5, que corresponde a esto, multiplicado por 2, porque aquí, acuérdense, ¿no? 2 afecta a todo esto, más
que sigue aquí, más la masa de este, que es 56.007 multiplicado por 1, porque no tiene ningún numerito aquí por un lado. Si se fijan, aquí no tiene ningún numerito por un lado. Y ahora sigue la flechita de la reacción. Y ahora sigue el cloruro de calcio, que equivale a 110. Ahorita lo voy a resolver yo desde cero, otro para que está medio confuso en este. Pero bueno, 110.984 se multiplica por 1, que es como si no lo multiplicaras por nada, porque no tiene ningún numerito aquí. O sea, no tiene un 2, ni un 3, ni nada de este lado. Más el del agua, que es 18. Ya lo habíamos sacado, ¿no? 18. Multiplicado por 1, porque no tiene ningún numerito como este. Y luego, entonces, ya sacamos toda esta suma y de este lado de la flecha son 129 gramos lo de los reactivos y de estas 129 gramos lo de los productos. ¿Se cumple lo de la ley de la conservación de la masa? Sí se cumple, ¿ok? Y bueno, esa tabla periódica. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este pues no viene ya resuelto, lo voy a resolver yo. Espero que sea un poquito más fácil para ustedes. Entonces tenemos la flecha, que es lo que nos divide la reacción. Tenemos los reactivos y tenemos los productos, ¿ok? Entonces en el lado de los reactivos tenemos el CH4, que es igual a un carbono. ¿Cuánto es la masa del carbono? 12.01. Y tenemos 4 hidrógenos. Vamos a ponerlo así. Es el carbono. Y tenemos 4 hidrógenos. El hidrógeno tiene 1.008 por 4, ¿no? Por 4, porque pues acuérdense. ¿Y esto cuánto da? Vamos a ver. 1.008 por 4 más 12.01, 16.042 gramos mol. Y tenemos ahora este de aquí, el O2. Vamos a ponerle de una vez el 2. 2 O2, 2 oxígenos. Entonces, esto es igual. El oxígeno, ¿cuánto tiene el oxígeno? Aquí está, 16. Entonces es 16 por 2. Y este también se multiplica por 2. ¿Por qué? Porque pues este 2, ¿no? Este 2 es este 2 y este 2 es este 2. Entonces 16 por 2 es 32 y luego otra vez por 2 es igual a 64 gramos mol, ¿ok? Y ahora tenemos los de este lado. Tenemos el CO2. Uy, esta cosita que se mueve. Voy a ponerla aquí por un ladito. Ay, Dios mío. Los de este lado. CO2. Tenemos el carbono. ¿Cuánto dijimos que valía? Ya lo habíamos dicho. 12.01. Más 2 oxígenos. Que el oxígeno vale 16. Entonces es 16 por 2. Entonces este CO2 es igual a 16 por 2 es igual a 32 más 12.01, 44.01. Uy, se me falta un 4 ahí. 44.01 gramos mol. Entonces, ahora ya el último que falta es este, ¿no? El agua. 2H2O. Entonces, aquí el hidrógeno, ¿cuánto dijimos que valía? 1.008 por 2, porque tiene este 2 aquí,
más el oxígeno, que vale, ¿cuánto vale el oxígeno? 16, se me va la 1. 16.0. Y todo esto se tiene que multiplicar al final por 2, por este 2 que está aquí, no se les olvide. Entonces, 1.008 por 2, 1.008 por 2 es igual a 2.016 más 16, 18.016 por 2, por este 2 que está aquí, es igual a 36.032. ¿Ok? Entonces ya sacamos todo. Vamos a borrar estas líneas que puse. Entonces tenemos que este CH4 metano vale 16.042. Este oxígeno 2 vale 64. Este CO2 vale 44.01. Y estas dos aguas valen 36.032. ¿Ok? Entonces ahora voy a borrar todo esto de abajo y vamos a ver si se cumple o no la ley de la conservación de la masa. Que la masa de los reactivos sea igual a la masa de los productos. Entonces 16.042 más 64 es igual a eso más eso, ¿sí o no? 16.042 en la calculadora, 0.042 más 64 nos da 80.042 y acá 44.01 en la calculadora más 36.032 nos da 80.072, o sea, por decimales, ¿no? Es la diferencia por decimales. Entonces, sí se cumple la ley de la conservación de la masa en esta reacción. Entonces, no es necesario balancearla. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio de práctica. Está un poquito largo, pero les voy a dejar la plataforma abierta. De hecho, los dos ejercicios, las dos clases de esta semana les voy a dejar la plataforma abierta. Ayer no les pude enviar la liga del lunes, porque para el video del lunes, porque pues me pasé calificando, ya no me alcanzó el tiempo. Pero por esta ocasión se las voy a mandar mañana, o sea, van a ser hoy y mañana, y les voy a dejar abierta la plataforma hasta el viernes para que la suban. O sea, si la suben el viernes todavía les cuenta el 100% de la calificación. Está un poquito larga, pero pues está fácil de hacer con la tabla periódica. Lo único que tienen que es decir, si cumple o no cumple la ley de la conservación de la masa de estas 5 reacciones, ¿ok? Acuérdense, esta es la flechita que define que de este lado están los reactivos y de este lado están los productos. Entonces se tienen que ir a su tablita periódica y uno por uno buscarlos, ¿no? El potasio, el yodo, y ya. Estos dos se multiplican por 10 porque tienen un 10 por un lado. Entonces el hidrógeno primero se multiplica por 2, el azufre por nada porque no tiene ningún numerito aquí a un lado, y el oxígeno por 4, y ya al final todo esto por 8. Igual el potasio solito, el manganeso solito, el oxígeno multiplicado por 4 y al final todo esto por 2. Y les va a dar un número, todo un número, la suma de todo lo que está de este lado, y lo mismo van a hacer de este otro lado y me van a decir si se conserva o no. ¿Ok? Entonces ya saben, chicos, cualquier duda estoy a sus órdenes. Igual seguimos, no olvidar con nuestras tutorías. Ya estuve ayudando a varios muchachos con lo de suscripción y todo. Cualquier problema que tengan con sus calificaciones también me dicen, ya sea por el grupo o por mensaje, pues nada más a mí, y vemos cómo lo resolvemos, ¿sale?
Bueno, chicos, que estén muy bien, que tengan un buen día.